Tenemos ahora en la siguiente página lo siguiente. Después de que Lucifer, eh, como leímos en lo anterior, Lucifer fue atraído por las tinieblas del abismo. Primero fue atraído. Después Lucifer le suplica al divino rey: Padre, dame a conocer los secretos de las tinieblas, así como me revelas la luz. El Eterno, con voz expresiva de tristeza, le dijo: Hijo mío, tú fuiste creado para la luz, que es vida. El bondadoso Creador le rogaba permanecer a su lado. El Padre amoroso sufría por la posible pérdida de su ángel amado. Entonces vemos que Lucifer le pide al Eterno que le revele los secretos de las tinieblas. Y algo que no añadimos aquí en este pequeño resumen es de que Lucifer, siendo el primogénito de los ángeles, él había tenido la honra por parte del Eterno de ser el protector de las leyes de ese reino, el guardián, y de tal manera que él también tenía la honra de conocer, era el primero que conocía esos misterios, esa sabiduría que el Eterno revelaba en la vida preterrenal. De tal manera que en esta parte él le suplica que le revele los secretos ahora de las tinieblas. Entonces vemos la naturaleza del Eterno, la respuesta que da ante esa petición de su hijo, donde le dice: Hijo mío, tú fuiste creado para la luz, que es vida. De tal manera que Lucifer fue creado, moldeado, como habíamos leído, para la luz. Entonces no podemos ni siquiera pensar que dentro del plan del Eterno era necesario un enemigo, un Lucifer, un Satanás, mejor dicho, porque después ya no se llama más Lucifer, y entonces después de su rebeldía se llama Satanás. Entonces no entendemos que no hubo una lamentación. Después se expresa aún más la lamentación que tuvo el Eterno cuando perdió a Lucifer y la tercera parte de las huestes. Leemos también que se hace mención del riesgo que el Eterno tenía de conceder, el riesgo que había de conceder la libertad a las criaturas era inmenso. Mas sin este don la vida no tendría sentido. Entonces era un riesgo, pero era necesario, porque de otra manera esa existencia, esa vida no tendría sentido. Que también después podemos poner la referencia con el libro de Mormón, las palabras de Leí en el capítulo 2 de Segunda de Nefi, si no me equivoco. El Eterno no quería reinar sobre robots programados para hacer solamente su voluntad. Él quería que la obediencia fuese fruto del reconocimiento y amor. Por eso decidió correr el gran riesgo. Aquí es muy importante notar, para aquellos que tal vez se preguntan sobre la palabra robots. Bueno, efectivamente no había otra palabra. De hecho, en la versión que encontramos de este rollo, fue tomado, esta traducción al español que hicimos del rollo de Melquisedec fue tomado de una versión al portugués, de tal manera que esta palabra venía ahí. Después, al traducir y
estudiarlo detenidamente nos dimos cuenta que no hay otra palabra mejor para dar ese pensamiento, expresar ese pensamiento. Podríamos poner máquinas, hubiera sido el mismo concepto. No esclavos, esclavos no tiene nada que ver con este sentido que quiere darle, porque habla de programados. Entonces un esclavo no necesariamente está programado, porque de hecho aún un esclavo puede rebelarse. Entonces el robot no, el robot está programado. Entonces él no quería reinar sobre robots programados para hacer solamente su voluntad. Entonces aquí vemos esto relacionado con lo que habíamos visto anteriormente, donde el Eterno concede libertad y dentro de su plan, pues en el desarrollo de su plan existe la libertad. No es un plan donde él programa ese plan para que se haga solamente su voluntad de acuerdo con ese plan que establece. Aquí confirmamos lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, realmente la felicidad, la dicha, la plenitud, gozo, está basada en una obediencia que es fruto del reconocimiento y amor. Entonces es importante la libertad para que podamos tener esa obediencia espontánea que es fruto del reconocimiento y amor. Leemos después que Lucifer concibió entonces una teoría engañosa, la ciencia del bien y del mal. Lucifer no pretendía abandonar la luz, sino llegar a una combinación entre la luz y las tinieblas. Entonces, primero leímos que Lucifer fue atraído primeramente por esas tinieblas de aquel abismo que estaba del otro lado del reino de la luz, separado del reino de la luz. Después le suplica al Eterno que le revele esos secretos. Se da cuenta que el Eterno no revela tinieblas, sino luz, que después de intentos, ruegos del Padre amoroso a Lucifer, a veces se volvía a levantar Lucifer, es decir, se arrepentía, y otras veces caía, de tal manera que hubo esa lucha interna en Lucifer. Entonces, después su decisión, esa búsqueda que él tenía, él concibe una teoría engañosa, ¿verdad? Aquí es la primera vez que entra este término, este conocimiento, la ciencia del bien y del mal. Entonces ya desde aquí, este punto, ya pueden imaginarse lo que sigue y pueden comprender mejor cuál fue la naturaleza o cuál es el origen de ese otro árbol que estaba en el jardín de Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y leemos también que él no pretendía abandonar la luz. De hecho, esa ciencia se llama del bien y del mal. Por eso él quería hacer esta combinación entre esos dos, porque esa combinación estaba separada en el gobierno del Eterno, en el reino de la luz, en el plan original de Dios.
Entonces él concibió esta teoría engañosa, este nuevo sistema de gobierno que también menciona más adelante. El divino rey procuró por medio de sus revelaciones de amor preparar a las criaturas racionales para la gran prueba que se aproximaba. Entonces, como el Eterno en su reino existía el principio de la libertad, Lucifer era libre, igual que todos los demás que vivíamos en ese momento, que estábamos ahí. Éramos libres. Entonces, al ver que Lucifer no se arrepintió, no cambió su rumbo, el rumbo de su camino, él preparó a sus demás criaturas por medio de sus revelaciones de amor. Porque la prueba se aproximaba. Ahí entendemos o vemos aún, se fijan cómo fueron las cosas dándose, de manera que conforme hubo decisiones, el Eterno fue revelando y fue intercediendo por amor de sus hijos, tal como habíamos mencionado en los videos anteriores. Después leemos que el Eterno, que jamás había cesado de revelar los tesoros de su sabiduría, se tornó silencioso y contemplativo. Este silencio les hizo recordar cuando él se tornó silencioso ante aquel abismo que consistía en la prueba de fidelidad, cuando les dijo: todos los tesoros de la luz estarán abiertos a vuestro conocimiento, menos los secretos ocultos por las tinieblas. Sois libres para servirme o no. Amando la luz, estaréis ligados a la fuente de la vida. Entonces, ellos recordaron este silencio que en ese momento el Eterno hizo, y les recordó otro silencio que había tenido el Eterno, había hecho el Eterno, cuando los llevó cercano a ese abismo de tinieblas y les había revelado esta información sobre la libertad que ellos tendrían de escoger entre la luz y las tinieblas. Entonces, eso fue lo que se acordaron las huestes al ver al Eterno silencioso y contemplativo. Y entonces, este silencio divino, Lucifer lo presentó como siendo la indicación de que el universo había alcanzado la plenitud de conocimiento que provenía de la luz. Callando, el Eterno les abría camino para el entendimiento de misterios aún no soñados, guardados hasta entonces, más allá de los límites de su gobierno. De tal manera que Lucifer utilizó este silencio divino para interpretarlo como una indicación de que el universo ya había alcanzado la plenitud de conocimiento, ¿verdad? Y que al callar el Eterno, según Lucifer, les estaba abriendo el camino para el entendimiento de misterios aún no soñados, guardados hasta entonces más allá de los límites de su gobierno. Entonces recordamos en la vida preterrenal, según las enseñanzas que teníamos antes de los rollos del Mar Muerto, y que los santos de los últimos días tienen en sus enseñanzas y bueno, en el manual de principios del Evangelio, que
el, el hecho de que en aquel mundo, en aquella vida preterrenal, no existió realmente un límite. Aquí Lucifer lo establece, lo interpreta, pero ya leímos en la parte anterior que el universo se expandía en armonía y paz al obedecer esas leyes en que se fundamentaba. Pero aquí Lucifer trata de engañar o engaña, porque sí engañó aquí estamos hablando que todavía no son engañados la tercera parte, todavía no, aquí apenas lo va a presentar esa ciencia del bien y del mal. Entonces para Lucifer ese silencio del Eterno representaba que el universo ya había alcanzado una plenitud de conocimiento que provenía de la luz, o sea, un límite que tenía ese reino de luz para revelar más conocimiento. Y como lo dice ahí, límites de su gobierno, algo que estaba más allá de los límites de su gobierno, lo que Lucifer estaba proponiendo del gobierno del Eterno. Con elocuencia, Lucifer les habló de la ciencia del bien y del mal, indicándola como el camino de las mayores realizaciones. Entonces es cuando comienza a dar a conocer su ciencia del bien y del mal, que primero hace una introducción. De hecho, antes de esto, de esta parte, Lucifer exalta el reino de la luz, es decir, sí, hace ver todas las bendiciones y el progreso que se había obtenido hasta entonces con el reino de la luz. Comienza a hablar bien del reino de la luz y después lo que leímos ahorita. Entonces aquí ya en este momento ya les da a conocer esa ciencia y la da a conocer como el camino de las mayores realizaciones. Y entonces ahí vemos dos caminos entre los que se tenía que elegir. Uno, optar por permanecer solamente con el conocimiento de la luz, que era el reino del Eterno, el cual Lucifer afirmaba haber llegado a su límite, o aventurarse en el conocimiento del bien y del mal. Entonces esta parte, esta manera de engañar, este argumento engañoso de que había alcanzado un límite ese gobierno de la luz, fue trascendental en esa guerra, porque realmente esta fue la guerra de la que debemos referirnos, la guerra en los cielos. Y entonces había estas dos decisiones: un reino de la luz donde continuamente se progresaba y en felicidad, armonía, paz, todo lo que leímos hace un momento. Ahí quedan muchas preguntas, pero por lo menos tenemos la información de que en ese gobierno, en ese reino, había progreso y no se acababa el progreso y la felicidad y la armonía y la paz, el conocimiento. Y lo que Lucifer
proponía era una aventura en ese conocimiento del bien y del mal. Y entonces la consecuencia, el resultado de esa guerra, entre esos dos caminos, era de que se reveló un tercio, fue de que se reveló un tercio de las estrellas del cielo al lado de Lucifer, y las restantes, aunque tambaleadas por la prueba, al lado del Eterno. El término tambaleadas tal vez pueda significar de que esas huestes restantes requerían o necesitaban más información, o el conocimiento que tenían, a diferencia del gran conocimiento que tenía Lucifer, por su postura, por la honra que había tenido de ser el protector de las leyes de ese reino. Pues es tal vez ellos, otro grupo de los hijos de Dios, tal vez necesitaban más información en ese momento, y sí se hace notar que realmente estos que se colocaron del lado del Eterno lo hicieron por amor al Eterno, no tanto por el conocimiento, el razonamiento que expresaba Lucifer en sus palabras, en su propuesta. Entonces, veamos. Lucifer y sus huestes solicitaron el trono, porque después de tener una parte de las huestes del lado suyo, Lucifer solicita junto con ellos el trono del Eterno. Era necesario para, como dice ahí, por un tiempo determinado en el cual podrían demostrar la excelencia del nuevo sistema de gobierno, en caso de que fuese aprobado por el universo. El nuevo sistema se establecería para siempre. En caso contrario, el dominio retornaría al Creador. Entonces, vemos aquí que esa parte de las escrituras donde habla de la honra, de que Lucifer buscó la honra del Padre, la honra del Eterno. ¿Para qué? Para poder probar su nuevo sistema. Era necesario ese trono, esa honra de ese trono, para que el universo lo probara. Y entonces ahí entendemos claramente esas escrituras. Estas escrituras del libro de Melquisedec son una bendición, y nosotros las consideramos de gran valor. Esperamos que las personas que estén viendo estos videos puedan también sentir lo mismo. Sabemos que es una información, en algunos casos, aspectos, nueva, pero todo está de acuerdo con la naturaleza del Eterno, a su carácter. Estas revelaciones, estas escrituras nos acercan más al verdadero Dios, y llegamos a amar más al Eterno y lo que Él ha hecho desde el principio por nosotros. Y estas revelaciones derriban todas las acusaciones que en muchos casos, en muchas épocas de la historia del hombre, la humanidad ha acusado al Eterno. Y también muchas
enseñanzas falsas con respecto a el carácter que él ha tenido desde el principio, desde el comienzo, y ahora lo vemos con la revelación de su plan original, el cual está contenido en este libro de Melquisedec.